Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido una presión constante, obsesiva, sobre Cuba. Bloqueo económico, listas de sanciones, órdenes ejecutivas, prohibición de viajes, todo apuntando a una isla pequeña, 90 millas de la Florida. Los políticos que sostienen esta política dicen que les preocupa el pueblo cubano. Quienes llaman a la isla su hogar atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. Que es una cuestión supuestamente de libertad, de derechos humanos, pero hay algo que no encaja en ese argumento. Y hoy vamos a ver exactamente qué es. La respuesta no está en La Habana, ni tiene nada que ver con Gaesa, ni con el sufrimiento que, según dicen, les preocupa. La respuesta está en Palm Beach, Florida, y tiene nombre de familia: los Fanjul. Probablemente nunca escuchaste ese apellido, pero seguro que conoces sus productos. Domino Sugar, Florida Crystals, es azúcar que millones de estadounidenses usan cada mañana. Tiene dueño y ese dueño tiene una historia de odio político bien calculada. Es una dinastía cubanoamericana con una fortuna que supera los 8.000 millones de dólares. Pero detrás del imperio azucarero hay algo más que negocios. Hay décadas de inversión milimétrica para moldear la política exterior de Estados Unidos a su favor. Para entender de dónde viene todo esto, hay que ir a 1959. Los Fanjul eran parte de la élite azucarera cubana, grandes propietarios de tierras e ingenios sostenidos sobre el modelo clásico del latifundio. Cuando triunfó la Revolución Cubana, ese modelo se terminó. La primera ley de reforma agraria firmada el 17 de mayo de 1959 y después la ley de nacionalización número 851 pusieron las tierras y los recursos de la isla al servicio del pueblo cubano. Las propiedades de familia como los Fanjul y los intereses estadounidenses que dominaban la economía de la isla desde hacía décadas fueron nacionalizadas. Tras la revolución, el gobierno cubano consolidó su soberanía y puso los recursos del país al servicio de las mayorías. Los Fanjul huyeron a Estados Unidos, consolidaron un odio visceral hacia la revolución que, lejos de diluirse, se enquistó. Mientras ellos esperaban que la revolución cubana cayera sola, la revolución se hacía más fuerte, ganaba reconocimiento internacional y apoyo popular del pueblo. Ese rencor se convirtió en un proyecto político. Y aquí está la clave de todo esto. Los Fanjul entendieron algo que muchos ignoran. En Washington, el dinero compra influencia y la influencia compra política exterior. No es un secreto. Es el sistema. Desde el final de los años 70 hasta hoy, esta familia ha destinado al menos 24 millones de dólares a campañas políticas federales y estatales. Solo en el ciclo electoral de 2024 gastaron más de 1.13 millones de dólares en cabildeo directo ante el gobierno. Y no están solos. Familias como los Bacardí, los Mascanosa o los Díaz Balar han invertido dinero en el mismo canal, con un objetivo único: bloquear o propiciar cualquier acercamiento diplomático según la línea de quien ocupe el despacho Oval. Pero aquí viene lo que pocos cuentan. Los Fanjul no son solo republicanos, son estrategas. Cuando Barack Obama decidió iniciar el deshielo con Cuba en diciembre de 2014, la familia Fanjul no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, entendieron que la política cambiaba y que había que estar en la mesa sin importar el color del partido en la Casa Blanca. En mayo de 2014, Andrés Fanjul fue uno de los 44 firmantes de una carta abierta a Obama, junto a exfuncionarios diplomáticos y militares, pidiendo aflojar el bloqueo y abrir más las relaciones con Cuba. La carta, que incluía figuras como el exdirector de Inteligencia Nacional John Negroponte y el empresario Gustavo Cisneros, argumentaba que Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado internacionalmente en su política hacia Cuba. Un año después, en enero de 2015, Alfonso Fanjul se sumó a una nueva carta firmada por 78 personalidades, esta vez celebrando el nuevo enfoque de Obama y pidiendo actualizar el marco legislativo hacia Cuba. Pero la jugada más reveladora ocurrió en abril de 2018.
Ya con Trump en la Casa Blanca, Andrés Fanjul se sentó en una mesa en Miami con el embajador cubano en ese momento en Estados Unidos, José Ramón Cabañas. Fanjul dijo que asistió solo para escuchar lo que el embajador cubano tenía que decir. Otro asistente lo resumió así: estamos tratando de seguir el diálogo que empezamos hace 4 o 5 años con el presidente Obama. Los Fanjul juegan en todas las canchas. Con Obama presionaban para que abriera, con Trump presionan para que cierre. El objetivo no cambia: estar cerca del poder para que cuando Cuba caiga, ellos estén en la primera fila para recuperar sus tierras y sus negocios. Y ahora les hablaré de quién no puede faltar en esta hora: Marco Rubio. En 2009, cuando Rubio era prácticamente un desconocido en la política nacional, los Fanjul le abrieron las puertas de su apartamento en Nueva York para organizar una de sus primeras grandes recaudaciones de fondos. Desde entonces, Rubio se convirtió en el político más fiel a los intereses de esta familia. No es casualidad que haya liderado cada intento de endurecer las sanciones contra Cuba y se haya opuesto sistemáticamente a cualquier gesto de normalización. Con Donald Trump la relación es aún más directa. José Pepe Fanjul es descrito por Forbes como uno de los principales donantes y amigos de Trump durante más de 40 años. Los Fanjul han invertido más de $7 millones en comités de recaudación y super PACs vinculados directamente al presidente. Y Trump ha respondido. Con su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, la política de máxima presión se reactivó con una batería de medidas. Trump restableció la designación de Cuba como Estado patrocinador de terrorismo. Rubio, ya como secretario de Estado, revocó la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton y restituyó la lista de entidades cubanas restringidas. Se reforzó la prohibición de viajes turísticos a la isla y endurecieron las sanciones contra Gaesa y Cupé. En este 2026 se impusieron sanciones contra el presidente Díaz-Canel y miembros de sus familias y de los líderes históricos de la Revolución Cubana. El 29 de enero de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria y autorizando aranceles a países que venden petróleo a la isla. El 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 amplió estas sanciones con medidas secundarias contra cualquier persona o entidad que haga negocios con el gobierno cubano. Llega mayo de 2026, los Fanjul emiten una declaración pública, prometen su experiencia, recursos y dedicación para reconstruir Cuba si el gobierno cae. Hablan de libertad, de empresa privada, pero hay que leer entre líneas. Lo que llaman reconstruir es en realidad un contrato de negocios para tomar el control de la industria azucarera cubana. Las familias que los acompañan en este lobby, como los Mascanosa, los Bacardí, tienen sus propios intereses repartidos: telecomunicaciones, construcción, ron, una repartición del botín. Pero lo más revelador de todo esto viene ahora. Los mismos que predican libertad y denuncian al gobierno cubano tienen sus propios trabajadores sometidos a condiciones que organismos internacionales documentaron como cercanas a la esclavitud moderna. En 2022, el gobierno de Joe Biden bloqueó las importaciones de Central Romana, empresa de los Fanjul en República Dominicana, por indicadores de trabajo forzoso. Sin embargo, en 2025, la administración Trump levantó silenciosamente esa prohibición, sin que las condiciones hubieran cambiado. Los que exigen justicia en Cuba toleran el abuso en sus propios ingenios. Así que la próxima vez que veas a Marco Rubio endurecer el discurso contra La Habana o a Trump anunciar más sanciones, más presión, más medidas, recuerda quién está detrás de esa política que nace de una cuenta bancaria en Florida. Los Fanjul llevan 6 décadas esperando volver a apoderarse de tierras cubanas y a su alrededor orbitan otros apellidos cubanoamericanos con las mismas ansias de negocios. Pero son los Fanjul los que han pagado más millones para que políticos como Rubio y Trump hagan de ese sueño la política oficial de Estados Unidos. Y cuando Obama intentó el deshielo, los Fanjul también estaban ahí, asegurándose de que
pase lo que pase, su influencia no dependa de un partido, sino de su capacidad de adaptarse y sobrevivir en el poder. La pregunta no es por qué tanta presión sobre Cuba, sino cuánto vale la política exterior de Estados Unidos cuando le escribe una familia azucarera con rencor que juega en todas las canchas.